Oye, sin micro, a mí no me gusta el micro. A ver, sí, sin micro. Ya que estamos en familia, os quiero decir que yo lo paso muy, pero muy mal, no os podéis imaginar lo mal que lo paso. Hablar en público para mí es, vamos, una fobia, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo soy una persona que soy más de organizativa, de comunicación, pero de comunicación de tú a tú, de teléfono y tal, pero no de hablar en público, ¿vale? Entonces, para mí ha sido un poco como obligada a hacerlo y realmente lo paso fatal, fatal. Entonces, espero que lo entendáis y que, bueno, que me apoyéis ahí, ¿no? A ver, yo creo que estoy viendo, no he visto, que nos une a las tres, ¿no? Aparte de que nos ha unido la lucha, ¿no? La lucha política, ser mujeres luchadoras, ¿no? Nos ha unido también el tema de nuestros padres, lo que ha significado nuestros padres, ¿no? Para nosotras. Tú hablas de tu padre, tú también, y yo también quiero hablar de mi padre, ¿no? O sea, yo empiezo a militar muy joven, pero en mi casa mi padre fue voluntario a la guerra, fue con 16 años, el fusil era más grande que él, y en mi casa siempre se ha oído la palabra comunismo, la palabra república, y mi padre siempre ha contado muchas cosas de lo que vio y de lo que pasó en aquella guerra, ¿no? Sobre todo nos contaba, a mí me marcó mucho, ¿no? Y claro, yo era pequeña y no lo llegaba a entender, después sí. Pues nos contaba, por ejemplo, cómo él había visto en conventos, en Teruel, él estuvo en el Ebro, y cómo había visto en Teruel, estuvieron en un convento de monjas, cómo habían visto entre las paredes encontrarse cuerpos de niños, de bebés, o sea, asesinados, metidos entre las paredes, de gente pudiente que, pues eso, pues que tenían hijos, y de monjas que no querían el hijo, y era un escándalo, y los asesinaban de esa manera, ¿no? A mí eso me impactaba muchísimo, ¿no? Y después, bueno, pues el hecho de que mi padre, dentro de su, lo quiero decir, mi padre era maravilloso, tenía sus defectos, como todos, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí ha sido un referente importante en mi vida, porque ha sido un hombre que no fue a la escuela, que tuvo una infancia muy dura, que se quedó huérfano muy joven de padre y tuvieron que salir adelante. Entonces, bueno, eso marca una criatura. Mi padre, bueno, yo es que cada día me acuerdo de él, ya no está aquí evidentemente por edad, yo soy la pequeña, ya no está aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que mi padre siempre fue una persona digna, muy honesta, muy buena persona, con un gran corazón. Él se hizo de las Juventudes Socialistas Unificadas en aquellos momentos y militó en el sur. Siempre había estado aportando económicamente, que su oficio era ser albañil, pero bueno, y la economía familiar no era, bueno, pues de eso, de clase obrera y bueno, escasa, pero siempre aportó un dinero para los presos políticos, ¿no?
había una cosa que a mí me hacía, bueno, que no entendía, ¿no? Había dos mujeres en concreto que venían a mi casa cada mes. Y bueno, llamaban, venían con un cesto, ¿no? Y resulta que, bueno, en ese cesto de la compra se suponía que había comida. Bueno, pues traían un periódico y era El Mundo Obrero. Claro, yo eso no lo sabía. Claro, mi padre también no era tonto de que yo era pequeña y podía hablar, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues, bueno, se tenía que según qué cosas no se podía contar, ¿no? Entonces, bueno, para mí, muchos años después, ¿no? Resulta que fui compañera de aquellas mujeres que venían a mi casa. Eran mujeres que estaban militando en el sur. Eran mujeres que arriesgaban su vida por traer a los vecinos y bueno, a los simpatizantes y militantes el mundo obrero. Mujeres que tenían su familia, que tenían sus hijos, que algunos incluso iban conmigo al colegio, y que tenían que no despreocuparse, porque no era despreocupación, pero sí restarle tiempo a sus hijos. Y yo, para mí, eso es algo que valoro muchísimo de estas mujeres, ¿no? Porque pienso que, ostras, dieron muchas horas a la causa, a la lucha, ¿no? Yo entro a militar en la JCC, voy a una excursión a La Molina y bueno, pues vi que era gente súper maja, chicos súper majos, gente muy abierta, muy guay y tal, ¿no? Y había un compañero, un camarada después, ¿no? Que nos insistió mucho en el grupo de chicas que fuimos, que fuéramos al centro de jóvenes de Ciudad Meridiana. Y bueno, empezamos a ir al centro de jóvenes de Ciudad Meridiana. Y el chico era Paco Gómez. Y bueno, empezamos a ir allí al centro de jóvenes. Y a partir de ahí ya sí que fuimos, nos fueron acercando, fuimos al local, que era el local del SUC y era el local de la JCC, ¿no? ¿Qué representa esto? Pues para mí, yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi barrio, como muchísimos barrios, pues eso, eran barrios marginales, barrios que había muchísima droga, y como mujer, la perspectiva que había era de buscarse un novio y casarse, ¿no? Y tener hijos. Y esa era, bueno, ir a una discoteca y encontrarte un chico que te gustara y casarte, ¿no? Yo tuve la gran suerte de encontrar la JCC. Para mí fue, vamos, yo creo que lo mejor. Porque ahí yo era una persona, una joven, una niña, muy sensible, que me afectaban las cosas, que veía injusticias, que veía que no me gustaba el mundo, ¿no? Que yo veía, pero claro, desde la infancia tú no sabes, ¿no? Pero cuando eres adolescente empiezas a ver, y cuando te metes en una organización donde empiezas a ver que bueno, que el mundo se puede cambiar, que la sociedad se puede cambiar, que esa realidad que tú vives se puede cambiar, ¿no? Por una sociedad más justa, más igualitaria, donde bueno, pues se crea el hombre nuevo. Cuando hablábamos del hombre nuevo, ¿no? Que era pues el tener una serie de valores, ¿no? De eso de ser mejor persona, de ser solidario, de ser luchador, combativo, ¿no?
de no permitir las injusticias, de luchar por los derechos, a mí se me abrió el mundo. O sea, para mí aquello fue ¡guas! ¿No? ¡Ostras! ¡Qué bien! ¿no? O sea, me identifiqué, enseguida pensé, ¡ostras! Es que es así, es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Y empecé a militar. Tengo que decir también que también evidentemente me influyeron, yo no solamente mi padre, sino también tengo mi primo Antonio, los Torricos, mis primos, estaba mi primo Antonio, que fue general de la, o sea, perdonad, secretario general, secretario general de la JCC, comandante de la JCC, mi primo Santiago, incluso Juan, ya era más mayor, pero también. Y bueno, eso también a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que en el año 77, con 14 años, fueron los empezaron a dar el catalán en los colegios. Vino un profesor, un tal Jaume, un hombre, pues, un chico progre, ya se le veía, ¿no? Un progresista y tal. Claro, daba las clases completamente diferentes a como las daban otros profesores, o sea, no tenía nada que ver, nos daban libertad. Por un lado, la verdad es que había un poco de alboroto, porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Era de, ¡ostras, qué guay, qué profe más enrollado!, ¿no? Y yo me di cuenta de que este hombre, pues, tenía que estar metido en política por cómo vestía, por cómo hablaba y tal y cual, ¿no? Y entonces yo le planteé, pues eso, que yo también militaba en la JCC y tal y cual, ¿no? Y entonces me propuso que hiciera una charla en los diferentes, bueno, para los grandes. Yo ya estaba mayor, ¿no? En el último curso, y me propuso que diera una charla sobre el comunismo en el A, en el B y en el C, ¿no? Entonces ¿no? Era de tres líneas, y entonces pues en las diferentes clases. Y recuerdo, como si fuera hoy mismo, como mis primos, yo les pedí ayuda, porque claro, ellos sí que estaban formados políticamente. Yo era una niña de 14 años que estaba, bueno, pues eso, descubriendo, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues yo les pregunté, nos reunimos y bueno, pues me hice un pequeño escrito de cómo tenía que plantear el tema, ¿no? Evidentemente era muy elemental, ¿no? Yo, bueno, también para los niños tampoco, pero bueno, ahí, la verdad que ahí no me dio corte. Yo estaba eufórica de haber descubierto todo eso, de que iba a cambiar el mundo, incluso a los profesores se lo decía sin ningún problema. Y bueno, pues eso, me atreví a dar la charla del comunismo, que era el comunismo, ¿no? Y el comunismo era que si tú tenías 2 bicicletas no las necesitabas, y que con una, pues oye, ya tenías, ¿no? Quiero decir, un poco en este plan, ¿no? Bueno, yo a partir de ahí pues estoy militando cada día más, milito, y bueno, muchas reuniones, muchas manifestaciones, y decidimos que 3 compañeras nos incorporamos en la Asociación de Mujeres de Ciudad Meridiana. La Asociación de Ciudad Meridiana se fundó si no recuerdo mal, en el 1976. Una de las fundadoras fue Victoria, que era hermana de José. Bueno, nosotras nos metimos en la asociación, también con nuevas ideas, ¿no? Pero la verdad es que para mí me impactó mucho porque eran mujeres bastante mayores, ¿no? No abuelitas, pero sí bastante maduras, y eran mujeres, pues eso, la mayoría, quitando una, todas militaban y sus maridos militaban en el sur.
Bueno, participamos ahí y yo la verdad que recuerdo cada una de ellas por eso, ¿no? Por lo que comentaba antes, ¿no? Todas tenían su... Porque además, claro, el marido era militante del partido, pero quien llevaba la casa y quien llevaba los hijos y quien llevaba la carga familiar era la mujer. El marido iba a la reunión del partido. Ella también, pero después se tenía que ir corriendo a hacer la cena. Quiero decir que a nivel de feminismo, los hombres, la verdad es que no daban lo que tenían, no daban la talla, realmente, no daban la talla en ningún momento. Y hoy, todavía hoy, ocurre esto. Bueno, entonces, bueno, yo en la asociación, pues eso, descubrí mujeres muy valiosas, ¿no? Como Rosario Plaza. Ella era militante del SUB, su marido también, y en las primeras, creo que fue en las primeras elecciones, fuimos, se concretó, se dijo de hacer el puerta a puerta, un miembro del partido y un miembro de la JCC. Bueno, a mí me tocó, tuve la gran suerte, la verdad, tuve la gran suerte de que me tocara con Rosario Plaza. Fuimos puerta a puerta por los bloques de Ciudad Meridiana y realmente había gente que, bueno, que te cerraba la puerta, pero muchísima gente, me sorprendió porque había muchísima gente que nos abría su puerta, que nos daban un café y unas galletitas y que nos sentábamos allí y que nosotras, ella más, sobre todo ella más, ¿no? Se le explicaba cuál era nuestro programa electoral y tal y cual, ¿no? Y que queríamos cambiar en el barrio, ¿no? Y realmente a mí me impactó varias situaciones que yo vi, ¿no? Por ejemplo, una situación de una madre con un niño en una silla de ruedas, muy mal, muy mal. Y la mujer nos decía, es que yo no puedo, no tengo recursos, fijaros, el niño gritaba, el niño, bueno, pues tendría un problema de, bueno, que ahora se conoce más, ¿no? Los problemas, ¿no? Pero bueno, era muy fuerte, ¿no? A mí me impresionó aquello muchísimo, ¿no? Ver a aquella mujer tan impotente con su criatura ahí en la silla gritando y tal, ¿no? Y decía, es que está día y noche así, y no tengo ayuda, y no puedo trabajar, y necesito, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me impresionó muchísimo. Resulta que Rosario fue, no conmigo, porque después también ellos íbamos una vez por semana, 2 veces o lo que fuera, ella fue la que hizo más visitas puerta a puerta y salió un artículo en El Mundo Obrero. O sea, imaginaros el trabajo de esta mujer, porque además muchas trabajaban fuera de casa también, o sea, muy fuerte, ¿no? Bueno, después ya cuando nosotros nos incorporamos, bueno, lo que hacíamos también pues era el tema de tenderetes, de hacer charlas, sobre todo libros feministas, más un poco en este sentido, ¿no? Estas mujeres habían trabajado antes de que se legalizara el partido, bueno, pues sobre todo más a nivel social, ¿no? Recuerdo que hubo un atropello donde vivíamos nosotros, cerca del colegio de monjas, hubo un atropello y un niño falleció. Recuerdo que se hizo una manifestación y recuerdo que ellas abanderaban eso y muchas más cosas, ¿no? O sea, eran mujeres que estaban ahí, ¿no? En lo social, en lo político, en todo, ¿no? También quiero hacer mención a que esto JJ se recuerda muy bien, a la campaña que se hizo en No Worries, creo que fue en el año 78, se hizo una campaña
enorme donde participaron organizaciones y partidos políticos y bueno, también asociaciones juveniles, ¿no? Nosotros como JCC estábamos allí. Se hizo muchísima propaganda, o sea, a nivel de propaganda se hizo octavillas, pegatinas, que yo las tengo. Ahí ha salido una, la de los 18 años, porque antes la mayoría de edad era a los 25, después se pasó a los 21 y nosotros pedíamos a los 18, ¿no? Bueno, pues sí, se hizo una campaña enorme, enorme, de todo, de octavillas, de pegatinas, de tal, de cual, y de mucha difusión. Se hizo un encierro en la parroquia San Sebastián de Verdún, donde el cura era el Pare Manel. El Pare Manel, creo que lo conocéis, de oídas, bueno, ha salido muchas veces en la tele, tenía mucha relación con Rubianes, y porque engrescó a Rubianes, después engrescó a Serrat para sacar calés para los presos. Era un cura muy comprometido, donde ha estado siempre trabajando en Trinidad y en Roquetas, donde ha llevado sobre todo muchos casales gratuitos en los colegios, y el tema de los presos lo llevaba súper, ¿no? Ahí en plan ayudar a los presos, a los menos, bueno, a los más desfavorecidos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de conocer al Padre Manel en una boda. Fuimos a la boda y yo flipé de cómo el cura daba, fue en Caldas, de Montbui, y cómo el cura daba la clase, ¿no? Ay, la clase, la misa, ¿no? Y sí, bueno, sí, la verdad es que no fue una misa. En realidad no fue una misa. Sí, no fue una misa, fue una clase, ¿no? Magistral, ¿no? Hablaba hasta de Elvis Presley, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, al final lo casó, pero bueno, el tío no vea lo que me diga, ¿no? Y se quedó en el convite, ¿no? Y lo conocimos, y a partir de ahí, pues, bueno, siempre nos ayudábamos. Incluso yo quise ser voluntaria de lo que él estaba haciendo, ¿no? En Roquetas con los niños. Yo trabajo de monitora en un colegio y bueno, pensé, pues mira, si puedo hacer algo, pues lo hago, ¿no? Bueno, el hecho es que el año pasado, creo que fue el año pasado, con esto del COVID falleció, sí. Una pena enorme, enorme, pero además era un cura de verdad, de aquellos que no era vestido de cura, él tenía una relación sentimental con una compañera, y lo decía públicamente, que él tenía su compañera, y ya está, y que se iba de juego con el Rubianes, y que se lo pasaban de puta madre, pero así te lo decía el cura, ¿eh? O sea, era un hombre muy campechano, muy majo, pero sobre todo muy comprometido. Él siempre iba con lo mismo, con sus tejarillos, o sea, increíble. De esas personas que dices, ostras, qué suerte he tenido de conocer a esta persona, ¿no? Bueno, en esta campaña de pedir el derecho al voto a los 18, se hizo una gran concentración, si no me equivoco, creo que fue en la Plaza Llullmayor. ¿Sí, Jota? Vale. Correcto. Ahora se llama Plaza de la República. Que sigue poniendo Llullmayor en el metro. Sí, ahora sí. Bueno, ahí se pactó también, ¿no? Bueno, la organización, la JCC, ahí se pactó un poco, se decidió quién iba a estar encadenado. La historia era hacer una gran concentración de todos los partidos, de todas las asociaciones y tal. Y nosotros, como JCC, participamos, evidentemente, y como SUC. Y bueno, a JJ le tocó encadenarse. Y estuvo encadenado. Yo, la verdad, fue una de las veces, quizás la vez que más miedo he pasado en mi vida a ese nivel. O sea, porque vinieron cantidad de grises, pero no sé, pero mogollón de grises, y con el fusil, apuntándonos. Ostras, aquello imponía, realmente imponía. Porque yo decía, bueno, aquí se escapa un tiro, no es que se escape, es que nos pegan 4 tiros.
Y bueno, si JJ quiere explicar la anécdota de cómo se... pues que la explique, ¿no? No, si la quieres explicar, digo. No, es la imagen de un tío alto así de 2 metros, con unas tijeras así de largas, que viene con las tijeras a cortarte la cadena, De ¿no? la uña. Es lo que recuerdo yo, con esa cara que tenían, con esos cascos. El susto que me sacaba. Pasaban de los coches, oliendo, parece que estaban locos, pues eso. Los coches no paraban de dar vueltas a la plaza, los coches de la policía. Lo único que pedían era poder votar a los 18 años. Quería decir que, a ver, yo tenía 3 niños y cuando me incorporé me hicieron responsable político de la agrupación y había más de un hombre que se opuso y dijo que qué vergüenza, cómo era posible que una mujer, 3 niños, que claro tenía que llevármelos, yo qué iba a hacer con los niños, dejarlos. Ya. Entonces, ¿qué hacía una mujer? Y además, o sea, malas caras y diciendo, pero esto no puede ser. Sí. Esto, o sea, un comunista no puede permitir estas cosas. O sea, es que... Mandamos un spray, ¿no? Sí, estábamos... No, pero además, o sea, esto que decías de que las mujeres han sido no el soporte, es que las mujeres siempre han estado ahí. Lo que pasa que ahora las tenemos que hacer la visibilización de que han estado allí, porque las mujeres siempre estuvimos. Las mujeres, cuando los hombres estaban en la cárcel, eran las que conseguían trabajos para darles de comer a sus maridos, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. Sí. Y todo esto ha quedado invisibilizado. Y todo esto es momento ya que toca de que empecemos a hablar del tema, porque es que parece como que, sí, a ver, también se nos había enseñado que, bueno, cuando te decían, no, a ti te haremos responsable, no, yo no, que, hombre, yo, no, también teníamos que hacerlo. Y cuando tomábamos el paso, pues entonces teníamos las nuestras, ¿eh? Sí. Y hay mujeres que han... Bueno, yo la historia de tu abuela, es que es una historia, o sea, la mujer, 5 hijos, uno recién nacido, que tenía que ir a buscarse el trabajo, que le escupían, que la trataban mal, que se tuvo que ir del pueblo. Es que eso se ha de tener narices para tirarlo adelante y decirle a sus hijos que ellos tienen dignidad y que ellos no han de pedir nada, Nunca fueron a pedir. sino que era el trabajo lo que valía. Niños de 5 años que hacían un trabajo y cobraban alguna cosa, pero nunca pedir.